Bueno, continuando con nuestra clase de trabajo de riesgo, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la soldadura eléctrica y de usicorte. Descripción de los riesgos en operaciones de soldadura. Los riesgos más frecuentes que se derivan del proceso de soldadura son básicamente contacto eléctrico, contacto térmico, inhalación de humos, incendios, radiaciones por eco eléctrico, proyección de partículas y lesiones provocadas por cargas y o transporte del equipo. En el lugar de trabajo también encontraremos posturas incómodas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, contaminación con humos y gases, falta de iluminación, exposición al ruido, fatiga laboral y carga térmica. Cuando se trata de tus ojos, la segunda oportunidad no existe. Numerosos procesos de corte y de soldadura emiten radiaciones luminosas peligrosas. Las dolencias oculares más comunes derivadas de la radiación ultravioleta e infrarroja son la quemadura de retina y de córnea para la exposición prolongada a radiaciones térmicas. Estos daños causados por la luz de alta intensidad pueden evitarse si se utiliza la protección adecuada del modo correcto. Los daños provocados por los humos de soldadura son insidiosos. Hasta que se encuentra la protección facial y ocular adecuada, puede verse expuesto a dolores de cabeza, irritaciones de garganta, fatiga general que solo parece disminuir durante las vacaciones. Todos los humos derivados de la soldadura contienen partículas contaminantes y los daños provocados son muy insidiosos. A menudo las enfermedades provocadas por estos humos tardan semanas, meses y a veces incluso años en desaparecer. Síntomas inmediatos causados por la exposición de humo de la soldadura pueden ser irritación ocular y cutánea, náuseas, dolor de cabeza, mareos, fiebre, daño a los pulmones y tracto respiratorio. Riesgos y factores de riesgo de accidente. Los principales riesgos de accidente son los derivados del empleo de la corriente eléctrica, las quemaduras, el incendio y las explosiones. El contacto eléctrico directo puede producirse en el circuito de alimentación por deficiencia de aislamiento en los cables flexibles o las conexiones de red a la máquina y en el circuito de soldadura. El contacto eléctrico indirecto puede producirse por la carcasa de la máquina por algún defecto de tensión. Las proyecciones, los enojos y las quemaduras pueden tener lugar por proyecciones de partículas debido al propio arco eléctrico, las piezas que se están soldando o al realizar operaciones de escaparillado. Riesgos higiénicos básicamente son tres: la exposición a radiaciones ultravioletas y luminosas, la exposición a humos y gases y la intoxicación por fosgeno. Las exposiciones a radiaciones ultravioletas y luminosas son producidas por el arco eléctrico. La inhalación de humos y gases tóxicos producidos por el arco eléctrico es muy variable en función al tipo de revestimiento del electrodo o gas protector y de los materiales base y del aporte que puede existir en la exposición a humos. Pueden ser óxido de hierro, cromo, manganeso, cobre, etcétera. Y gases pueden ser óxido de carbono, de nitrógeno, etcétera. Finalmente puede ocurrir intoxicación por fosgeno cuando se efectúan trabajos de soldadura en las proximidades de cubetas de desengrase con productos clorados o sobre piezas húmedas con dichos productos. Accidentología en el puesto del soldador, de acuerdo a los datos aportados por la ACHS. En este caso, tomando en cuenta los casos producidos en un taller de soldadura y montaje durante el periodo 2006, obtenemos los siguientes valores. Causa de accidente en el puesto de soldador, tenemos un 44% por falta de atención o por falta de conciencia, uso inadecuado del PP 26%, sobreesfuerzos un 13% y malas posturas un 17%. Accidentes más frecuentes en los puestos de trabajo de soldadura, en un 42% tenemos los traumatismos, un 23% de lesiones oculares, un 21% de quemaduras y solamente un 8% de heridas cortantes.
Esto sería el equipo ideal para un trabajador de soldadura. La puesta a tierra, la instalación de las tomas de puesta a tierra se deben hacer según las instrucciones del fabricante. Es preciso asegurarse de que el chasis del puesto de trabajo esté puesta a tierra, controlando en especial las tomas de tierra y no utilizar para las tomas de la puesta a tierra de conductos de gas, líquido inflamables y eléctricos. Conexiones y cables. Se debe instalar el interruptor principal cerca del puesto de soldadura para el caso necesario poder cortar la corriente, instalar los principales cables de alimentación en alto y conectarlos posteriormente. Desenrollar el cable del electrodo antes de utilizarlo, verificando los cables de soldadura para comprobar que su aislamiento no ha sido dañado. Verificar asimismo los cables de soldadura en toda su longitud para comprobar su aislamiento, comprobando que el diámetro del cable de soldadura es suficiente para soportar la corriente necesaria. Se debe reemplazar cualquier cable de soldadura que presente algún tipo de daño. Montaje correcto del puesto de trabajo. Recomendaciones. Se deben alejar los hilos de soldadura de los cables eléctricos principales para prevenir contacto accidental con el de alta tensión, así como cubrir los bordes para evitar un posible cortocircuito causado por el objeto metálico y situar el material de forma que no sea accesible a personas no autorizadas. Esto sería un ejemplo de cómo podría ser una carcasa protectora de bornes. Las tomas corrientes deben situarse en lugares que permitan la desconexión rápida en caso de emergencia. Comprobar que el puesto de trabajo está ahí puesta a tierra. El puesto de soldadura debe protegerse de la exposición de gases corrosivos, partículas incandescentes provocadas por la soldadura o del exceso de polvo. El área de trabajo debe estar libre de materias combustibles. Si algún objeto combustible no puede ser desplazado, debe cubrirse con algún material ignífugo o debe disponerse de un extintor apropiado en las proximidades de la zona de trabajo. Prohibiciones. No se deben bloquear los pasillos. Los conductores deben estar situados en alto o recubierto para no tropezar con ellos. Los cables y conductores no deben obstruir los pasillos, calderas y otras zonas de paso. El puesto de soldadura no debe situarse cerca de puentes grúa o en pasillos. No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso de estar sobre una superficie mojada o puesta a tierra. Tampoco se deben enfriar los portaelectrodos sumergiéndolos en agua. No se deben efectuar trabajo de soldadura cerca de los lugares donde estén realizando operaciones de desengrasado, pues pueden formarse gases peligrosos. Tampoco se permitirá soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido limpiados completamente y desgasificados con vapor. Es conveniente también prever una toma de tierra local en la zona de trabajo. No accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto de soldadura esté trabajando. Se debe cortar la corriente previamente antes de cambiar la polaridad. Recomendaciones. Los portaelectrodos se deben almacenar donde no puedan entrar en contacto con los trabajadores, combustibles o posibles fugas de gas comprimido. Normas de utilización y mantenimiento. El soldador debe tener cubiertas las partes del cuerpo antes de iniciar los trabajos de soldadura. La ropa manchada de grasa, disolvente o cualquier otra sustancia inflamable debe ser desechada inmediatamente. Asimismo, la ropa húmeda o sudorada se hace conductora, por lo que debe también ser cambiada, ya que en esas condiciones puede ser peligroso tocarla con la pinza de soldar. Por añadidura, no deben realizarse trabajos de soldadura lloviendo o en lugares de conductores sin la protección eléctrica adecuada. Antes de soldar, se debe comprobar que la pantalla o careta no tienen rendijas, que dejen pasar la luz, que el cristal contra la radiación es adecuado para la intensidad y el diámetro del electrodo. Para colocar el electrodo en la pinza o tenaza se deben utilizar siempre los guantes. También se usarán los guantes para sujetar la pinza cuando esté en tensión. Los trabajos sobre elementos metálicos es necesario utilizar calzado de seguridad aislante para los trabajos de picado o cepillado
De escoria se deben proteger los ojos con gafas de seguridad o una pantalla transparente. Los trabajos en altura con riesgo de caída se utilizará un cinturón de seguridad protegido para evitar que las chispas lo quemen. El cristal protector debe cambiarse cuando tenga algún defecto y ser sustituido por otro adecuado al tipo de soldadura a realizar. En general, todo equipo de protección individual debe ser inspeccionado periódicamente y sustituido cuando presente algún defecto. Mantenimiento e inspección del equipo, reportar condiciones inseguras, disponer de matafuego en el lugar de trabajo, señalización correspondiente, análisis seguro de tareas. Reglas de seguridad para el manejo de gases. Todos los gases comprimidos en cilindros son peligrosos. Uno, porque son inflamables, como el acetileno, el propano o el hidrógeno, y otro por su combinación con sustancias inflamables pueden producir explosiones, como por ejemplo el oxígeno. En general, la utilización de cilindros de gas debe hacerse con mucho cuidado porque pueden originarse explosiones e incendios de consecuencia imprevisible, pero su simple manipulación también supone riesgo para el trabajador, dado que habitualmente su tamaño y peso son considerables. Aplastamiento, golpes, cortes, fracturas, sobreesfuerzo y otras lesiones musculoesqueléticas. De ahí la importancia de una correcta manipulación y de la utilización de equipos de protección individual, en general, guantes, calzado de seguridad para evitar estos peligros. Vemos algunas recomendaciones en este sentido. Para sacar o meter el cilindro o contenedor o de una cesta, poner una mano en el sombrete y la otra en la ojiva. Tener cuidado con los dedos. Para hacer rodar un cilindro, controlar su equilibrio con una mano en el sombrete, manteniendo la botella cerca del cuerpo. Hacerla rodar situando la otra mano en el cuerpo del cilindro. Para transportar un cilindro, usar un carrito o carretilla adecuada siempre que se pueda. Para instalar o almacenar un cilindro, hacerlo siempre de manera estable, sujetándolo a un soporte. Para levantar el suelo un cilindro correctamente, situar los pies a los lados del sombrete, doblar las piernas, agarrar luego el cilindro con los brazos estirados y levantarse realizando esfuerzo con las piernas y manteniendo la espalda recta. Hasta aquí, muchas gracias. Esto fue todo por la parte de soldadura.